Durante parte del siglo XVII y XVIII se debatía si la luz era una onda o una partícula como lo postulaban Huygens y Newton respectivamente. Los experimentos de Thomas Young con la doble rendija indicaban que cuando se veía directamente una onda de luz, ésta se comportaba como una partícula, interferencia constructiva, y cuando se dejaba de ver se comportaba nuevamente como una onda, interferencia destructiva. Esto desconcertó a los científicos de principios del siglo XIX. Al igual que el experimento de Michelson-Morley realizado con espejos, indican que la luz mantiene su velocidad constante en todas las direcciones del espacio, llegando a la conclusión de que el éter no existía. La observación consistía en forzar la bifurcación de las de luz en dos caminos perpendiculares, uno de los cuales era paralelo al supuesto movimiento del planeta Tierra alrededor del Sol. Al reunir los dos subhaces de luz formados, se deberían detectar interferencias entre ambos, al ser ondas de la misma frecuencia. Con este experimento los científicos quisieron observar por la fuerza los espejos inerciales cóncavos y convexos de la naturaleza. Faraday desarrolló el concepto de campo. Al inducir una corriente eléctrica a una barra de metal, se generaba una imagen residual de la barra y quedaba magnetizado. Maxwell introdujo las ecuaciones del campo electromagnético. Los seres humanos tenemos la capacidad de ver objetos mediante dos tipos de visión. 1. Visión binocular. Este tipo de vista se obtiene con la participación de los dos ojos. Cada ojo por separado tiene en promedio unos 120 grados de campo visual, pero como los dos funcionan enfocando un mismo punto, estos no alcanzan a tener un campo visual de 240 grados, ya que trasladan la misma imagen con un campo visual promedio de 60 grados. Este fenómeno nos permite ver la fusión de dos imágenes recogidas por la retina en una sola percepción. 2. Visión estereoscópica. Es un tipo de visión binocular que se da cuando no enfocamos un objeto en especial y si utilizamos la técnica del paralaje o semivisqueo, la cual nos permite captar con cada una de las retinas oculares una imagen vista desde un ángulo diferente que genera pequeñas diferencias. Esta información es enviada al cerebro en donde se produce una imagen en 3 dimensiones. Los nervios óptico y oculomotor están adheridos a sus foráminas para liberarlas y darles más movilidad al hueso esfenoides. Los sacerdotes antiguos hacían deformación de sus cráneos para imitar a sus dioses. El hueso esfenoides está colocado en el centro del cráneo y en su interior está la silla turca, donde reside el alma. Lo que se llama rejilla transcelular conectada a la rejilla planetaria y donde se encuentra la glándula pineal, el hipotálamo y la pituitaria. La zona de la silla turca hipotalámica es muy sensible a cambios electromagnéticos y el hipotálamo es un transformador que cambia el voltaje rapidísimo de nuestro cerebro en radiofrecuencias a las ondas de la Tierra, llamadas ondas o resonancia Schumann. El tálamo óptico contribuye a numerosas funciones encefálicas, incluyendo el procesamiento de la información sensitiva, memoria, emociones y funciones motoras. Con excepción del olfato, toda la información sensorial pasa por las estructuras del tálamo antes de alcanzar la corteza cerebral a la que está conectada mediante el sistema talamocortical, una unidad funcional cerebral compuesta por fibras nerviosas aferentes y eferentes que conectan el tálamo con la corteza cerebral. Este es el lugar más santo dentro del cuerpo humano, y dentro del universo eléctrico, nosotros somos el horizonte de eventos en el agujero negro. La glándula pineal está centrando nuestros dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, al igual que Dios está centrando todas las cosas. Es el fulcro o punto cero de luz indivisible de la mente de Dios en equilibrio. Posee células fotorreceptoras que solo se encuentran en la retina de los ojos. Entonces podemos afirmar rotundamente que esta glándula es un ojo interior que está reflejando y proyectando desde el corazón, segregando un neurotransmisor llamado melatonina, sustancia bendita que nos permite soñar. Las 3 dimensiones no tienen nada que ver con medidas, masas o volúmenes. No están relacionados con propiedades de objetos o cosas. Son los 3 espejos inerciales del cubo o, en su prolongación geométrica, los 3 planos de infinita extensión a ángulos de 90 grados entre ellos, que definen el espacio vacío y forman la única referencia entre una observación y el punto desde el cual esta observación se produce. Profundidad es color.
En términos generales, la profundidad óptica es una medida adimensional que sirve para darnos una idea de qué tan transparente o incoloro es un medio, como lo puede ser una atmósfera estelar. Siendo lo más profundo de la óptica el marco de referencia inercial llamado éter, siendo este el medio por el cual se mueve la luz. La conciencia de luz en la mente de Dios es un punto infinito. Es singular. No es ni infinitamente grande ni tampoco minúsculo. Carece de volumen. No tiene extensión, ni forma, no lo rodea ningún espacio. Es la absoluta quietud del tiempo asterisco, anterior al pasado y posterior al futuro, no existe vibración ni movimiento. Ningún elemento es real. Dios como artista imagina y da forma a sus imaginaciones sobre un lienzo imaginario tridimensional, el espacio vacío. El espacio es una ilusión singular. Representa el vacío cero porque la conciencia de luz en la mente de Dios que lo sostiene en su imaginación desde la nada, aún carece de imagen, por eso es el infinito. Cero, en su expresión temporal es eterno. Al ser el vacío no contiene forma y solo la forma tiene límites. Igual que la conciencia, el espacio nunca forma parte del drama. La pantalla no cambia por la película proyectada sobre ella. A terminar la proyección, el espacio frío, igual que el lienzo o la pantalla, están impolutos como si nada hubiese pasado. El espacio frío es tiempo caliente y el tiempo caliente es espacio frío, no son fenómenos. No son diferentes entre sí, tienen su origen en lo indiferenciado. En el equilibrio eterno y descanso eterno de Dios. El elemento de la quinta esencia se describió desde tiempos antiguos como el concepto de éter, porque la mente alterada se niega a aceptar el hecho de que el espacio y la forma son efectos secundarios de una causa sin forma, volumen, extensión en el espacio, ni sustancia ni masa, exento de número y letra por lo que no se puede nombrar ni contar. Todo movimiento es curvo, toda curvatura es espiral u otro roso. Cada uno de los cuatro elementos se manifiesta tridimensional. Nada puede existir ni con menos ni con más que tres dimensiones. Las dimensiones son las coordenadas que definen la trinidad espacio-conciencia-tiempo, altura, anchura y profundidad. Punto. No puede haber más que tres ejes a ángulo de 90 grados una a cada otra. Toda moción se manifiesta en ondas de vibración. La vibración es variación rítmica de presión. Todos nuestros sentidos son eléctricos, electricidad es el fluido elemento del agua, vibraciones que interpretan vibraciones. Las ondas de vibración simulan diferencia entre tiempo y espacio. También son ilusiones, sostenidas por sus tres respectivas dimensiones. 1. La esfera de compresión centra el eje de profundidad, crea la ilusión llamada perspectiva o moción centrípeta. Es lineal, pero parece esférico o punto de enfoque porque equivale al eje visual. 2. El plano terrestre es formado añadiendo el eje de anchura. Anchura y profundidad crean el plano de equilibrio de presión, llamado también el horizonte, se define como la suma de infinitos puntos de enfoque llamados puntos de fuga. 3. El cubo de expansión es el resultado de añadir la tercera dimensión, la altura. Crea la ilusión llamada espacio o moción centrífuga. Las tres dimensiones forman el campo de ondas. La posición geométrica dentro del campo determina la dualidad longitud-frecuencia, la amplitud y la velocidad. Por lo que la velocidad de la luz es una ilusión óptica. La luz es la única referencia de inmovilidad en el universo, porque no viaja, se repite de campo de onda a campo de onda. Todas las luces dan a todas las demás luces. Ondas de movimiento aparente componen la totalidad del universo sensitivo y sus geometrías son creadas, emitidas y percibidas, absorbidas o reflejadas, simultáneamente. Quema tu vida en fuego. Busca aquellos que ventilen tus llamas. Jalal al-Din Muhammad Rumi. Las tres dimensiones del cambio simulan pasado, futuro y presente. Ahora será el eje de profundidad, pasado el eje horizontal y futuro el vertical. Las tres son inseparables, interdependientes y forman entre ellos la ilusión del cambio, no del tiempo.
Cualquier tipo de movimiento depende de un punto de quietud relativa. Si un conjunto de objetos se mueven a la misma velocidad y en la misma dirección, nada se mueve. Así, para determinar la velocidad, frecuencia o amplitud de cualquier onda o objeto formado por ondas, hace falta un punto de referencia que está en absoluta quietud. Este punto quieto es el tiempo. El tiempo no se mueve. Son las cosas que se mueven a través del tiempo. El tiempo es quietud absoluta. Curiosamente, las diferencias entre la percepción occidental y oriental está anclado en la relatividad de movimiento y quietud. La cultura occidental percibe los objetos como fijos versus un tiempo en constante movimiento, mientras las tradiciones orientales ven los objetos perecederos. Podemos asimilar que los objetos y vidas están efectivamente en cambio constante y por ende debe de ser el tiempo que no se mueve en relación. Movimiento o moción es perpetua repetición de frecuencia de onda. El tiempo forma el campo de variación, el elemento del cambio. El movimiento nunca cambia, es constante, perpetua y eterna. El átomo no se descompone, no evoluciona, igual que las estrellas y las galaxias o el universo. Son vibraciones, son moción. Son eternos porque son intemporales. El cambio nunca mueve, enfoca sobre secuencias de moción perpetua desde diferentes puntos dentro del espacio-tiempo. No altera la moción en absoluto, solo enfoca sobre una determinada secuencia del movimiento. El movimiento es definido por la distancia recorrida en un marco de tiempo, amplitud de onda, pero el tiempo también es definido como el movimiento por distancia, velocidad de onda, y la distancia es movimiento o pulsaciones por tiempo, frecuencia y longitud de onda. Los tres valores se definen entre sí. Multiplicando dos de ellos da el valor del tercero. La constante es el movimiento perpetuo, el agua, mientras el tiempo, fuego, y la fracción del espacio recorrido, aire, son variables. T igual a 1 igual a F, lambda. En un sistema armonioso o equilibrado, el espacio es siempre 1, igualando al tiempo, T, por ciclos, F, dividido entre la fracción del recorrido en longitud de onda, lambda, la fórmula más simple de la historia. Cuando más alta la frecuencia, más corta la onda y viceversa, de tal manera que el producto, T, es 1. Este hecho tiene profundas implicaciones porque explica la función del factor pi, la razón áurea o divina proporción y su abundante aparición en la naturaleza. Todos los pensamientos, ideas y conceptos que emergen de la conciencia son objetos tridimensionales estáticos. Son aguas secuenciales que vibran en una serie de frecuencias específicas, una velocidad y amplitud fija. Son como diapositivas o marcos de una película cinematográfica en 3D. La luz del fuego proyecta a través de ellos una imagen estática al espacio que, en vez de un lienzo plano, es firmamento de 3 dimensiones. La ilusión del cambio de movimiento es producido por el intercambio secuencial rítmico de los marcos. Cada marco o cada diapositiva sigue, sin embargo, estático y sin cambiar su vibración para siempre. El movimiento cambiante, como la evolución, el crecimiento, la descomposición, la muerte, etc., es simulado por este intercambio de pensamientos estáticos. Este cambio secuencial es el tiempo y es siempre rítmico y periódico. Al hablar de luz es importante olvidar la misconcepción de la velocidad de luz. No es la luz que atraviesa la diapositiva. Es al revés, la luz es sinónimo al espacio y es absoluta quietud. No existe la velocidad de la luz. El aire es constante, infinito y eterno espacio. El fuego es ritmo de intercambio, el instante y momentáneo tiempo. El agua es la circulación de pensamiento en moción entre tiempo y espacio, el flujo constante de conceptos e ideas fijas y eternas pero aparentemente cambiantes, porque, una vez concebidas, circulan omnipresentes por el campo en espirales de movimiento centrípeto y centrífugo en infinita repetición en el tiempo, esperando su turno en el tiempo cuando la luz de conciencia vuelva hacia ellas. El color es una manifestación de radiación electromagnética, también conocida como luz, dentro del rango visible de longitudes de onda, para las cuales nuestros ojos fueron diseñados. Las manifestaciones fuera del rango visible son ondas de radio,
microondas, infrarrojos, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Todo está hecho de luz. Entonces, el sonido y la luz son lo mismo, solo son diferentes longitudes de onda y frecuencias. La forma y la materia son expresiones de pensamientos. Para poder expresarse tienen que comprimir. El término causalidad describe la relación entre causas y efectos, es fundamental en todas las ciencias naturales, especialmente en física. El universo es perfecto equilibrio entre expansión y compresión. Expansión y compresión son los opuestos que componen la onda de vibración. El intercambio rítmico equilibrado que construye y destruye el universo en infinitas secuencias. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Tercera ley de Newton. La trinidad espacio, tiempo, vibración es el conjunto de singularidades. Carecen de forma. Solo hay un espacio, un tiempo y un movimiento. Con sus tres dimensiones son un solo fenómeno. El valor de cada uno es uno. Al ser inseparables no pueden sumarse ni restarse. Solo se multiplican o dividen entre ellos. Forma es dual. De todas las grandes ilusiones es la máxima. Realmente en un universo donde todo es uno no puede existir. Solo puede parecer a existir. No puede ser, pero puede estar simulado. Es la idea de partes separadas, que parte del todo inseparable. Vemos esto directamente en la gama de colores en la refracción de la luz visible. El blanco y negro son lo único que existe en el universo plano causal de 2D. Para simular estos colores u ondas ilusorias en la película 3D de la vida, se igualan presiones opuestas en ciclos de polarización y despolarización en las octavas de las ondas. Intercambio rítmico equilibrado. El azul emerge del centrífugo frío espacio negro que absorbe su reflejo, el cian, el color del cielo al amanecer. Y el rojo emerge del centrípeto cálido blanco del sol que, a su vez, absorbe su reflejo, el amarillo, el color del cielo al atardecer. En sus uniones, estos opuestos simulan a su vez al verde y al violeta. Esto nos habla de la valencia de los electrones, ionización de plasmas, electrólisis y de la fotosíntesis de la vida químicamente, proyectado por los 3 espejos inerciales de cero movimiento y reflejado por los 6 espejos de cero curvatura. Acción y reacción son simultáneos, trascienden la velocidad de la luz. Por lo que en consecuencia no podemos decir nada objetivo sobre el tiempo y el espacio. Las amplitudes de las ondas están opuestas 180 grados la una de la otra y se neutralizan en interferencia destructiva, simulando la desaparición de la forma, la muerte, el descanso eterno de la luz en el espacio. O se duplican sus amplitudes en interferencia constructiva y se registran sus movimientos simulando el eterno balance de la mente en la materia. Nuestro estado de vigilia que llamamos sensación o ego, que erróneamente hemos identificado con nuestro verdadero ser. Es solo un contenedor de memorias o registros eléctricos que son la base de la experiencia interactiva neuronal no conocedora, sino pensante del hombre moderno, que no puede ver la luz tal y como es realmente. Un punto blanco en un fondo negro despliega una mitad roja que se abre por fuera y amarilla que se cierra por dentro, mientras que la otra mitad es azul que se abre por fuera y cian que se cierra por dentro. Y un punto negro en un fondo blanco despliega una mitad amarilla que se abre por fuera y roja que se cierra por dentro, mientras que en la otra mitad, el cian se abre por fuera y el azul se cierra por dentro. Los colores se invirtieron, como si se reflejaran en un espejo. A esto se le denomina espectro de emisión y absorción de la luz. Las 3 dimensiones de la forma y la materia son idénticas a la del espacio. 3 coordenadas se cruzan a 90 grados. La diferencia es que en el espacio el punto donde se cruzan los ejes X, Y, Z es omnipresente y en consecuencia no localizable, insonoro, rígido para las ondas electromagnéticas y permeable para la materia, mientras la forma es la concentración del pensamiento en un punto concreto con posición específica en el espacio, el tiempo y la onda.
La concentración forma compresión y ella causa expansión como igual fuerza en sentido opuesto, acción y reacción forman polaridad. Donde las coordenadas se cruzan a 90 grados es el punto de máxima compresión. Es el núcleo o polo electropositivo, punto de volumen mínimo y máxima presión. El campo o espacio que lo rodea, de máximo volumen y presión mínima, es electronegativo. El monopolo positivo y el campo negativo son iguales en potencial, pero opuestos en volumen y siempre en perfecto equilibrio con respecto al cero de su fulcro. Entre el plus de compresión y el menos de expresión existe un cero que controla y balancea los opuestos. En otras palabras, los ejes X, Y, Z de ancho, alto y profundidad, los ejes de 3 dimensiones se convierten en reglas con mediciones a partir del cero. Las medidas son los números. Forma es dualidad y dualidad se expresa en número. Todo número positivo tiene su opuesto número negativo, idéntico en valor pero opuesto en polaridad. Toda polaridad es concentración versus expansión en perfecto equilibrio. Entre toda pareja de polos opuestos hay un punto cero donde no hay polaridad. El punto cero y la posición opuesta definen la posición y, en consecuencia, la forma. Son los puntos de referencia. Sin ellos nada puede parecer a existir en el universo. Son sinónimos de proyección, guión, objetivo, cero, y película, y. Contamos mal los números porque el cero no es solamente el inicio previo al 1, sino más bien hay un cero de quietud por delante y detrás de cada uno de los números, 01, 02,03,04,05,06,07,009,010. En la vida cotidiana utilizamos para contar solo la mitad del ciclo y la mitad de los números. La visualización de un péndulo es la forma correcta de contar. Se necesita un empuje para pasar de 0 a +1, que es el estado más desequilibrado. Luego vuelve a 0, o mejor dicho atraviesa el 0 ganando inercia que lo empuja hacia -1, en realidad es -0,999 debido a la fricción, resistencia al aire, etc. Cuando luego vuelve a pasar por 0 de nuevo, obtenemos un giro completo. Cualquier número positivo tiene su contrapartida negativa y el cero de la quietud equilibrada. Es por eso que la economía y las matemáticas son equivocadas, siempre. No hay crecimiento. Con el fin de añadir algo a cualquier cosa se necesita restarlo o tomarlo de algún otro lugar. Tampoco hay multiplicación sin división simultánea, igual y opuesta. Cierra estos ojos para abrir el otro. Deje el centro iluminar tu vista. Jalal al-Din Rumi. El agua es el elemento que equilibra todo en el universo. Como éter manifestado tridimensionalmente. Luego dijo Dios, que haya algo firme en medio de las aguas, para que separe unas aguas de otras aguas. Y Dios hizo una bóveda, y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda, y parte de las aguas quedaron abajo. Y así fue. Dios llamó, cielos, a la bóveda. Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ese fue el día segundo. También dijo Dios, que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que se descubra lo seco. Y así fue. A lo seco, Dios lo llamó, tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó, mares. Y vio Dios que era bueno. La luz se mueve diferente en el agua por su potencial eléctrico. El agua es luz cristalizada. Se encuentra en todos los estados de la materia en la naturaleza, ya sea en estado sólido, líquido y gaseoso. Puede grabar información y actúa tal cual un espejo. La luz se desplaza, esto es así porque la molécula del agua es literalmente una antena dipolo, es decir, se puede mover en dos polos. H2O, por un lado absorbe o refleja la onda y por el otro lado emite o irradia la onda, siempre en estado estático y equilibrado, igualando opuestos en balance. Es el polarizador y catalizador de la naturaleza y como tal, el agua es sagrada y es análoga a Dios. Encontramos culturas en todo el mundo que han reconocido este elemento de la naturaleza,
Y han edificado sabiamente sus templos aprovechando sus propiedades de referencia de luz como espejo y resonador fractal de balance geométrico hexagonal que atrae la fuerza de la vida. El agua desempeña un papel primordial en las numerosas religiones y creencias del mundo. Fuente de vida, el agua representa el renacimiento. El agua limpia el cuerpo y, por extensión, lo purifica. Estas dos cualidades principales otorgan al agua un estatus simbólico, incluso sagrado. El agua es por consiguiente un elemento clave en las ceremonias y cultos religiosos. Los científicos actuales apenas están aprendiendo estas propiedades desconocidas del agua. Por medio del científico Gerald Pollack, se dice que el agua tiene un cuarto estado, y que en determinadas condiciones atmosféricas como sometida a luz solar o bajo la luz de la luna, actúa como sustancia media viscosa que permite generar cargas de corrientes electrostáticas en la Tierra, fuera y dentro del ser humano, ya que estamos compuestos el 70% de agua. Esto ya era conocido por el guardabosques y naturalista austriaco Viktor Schauberger. Él había descifrado el misterio del agua a comienzos del siglo XX. Cuando fue testigo de primera mano dentro del bosque de cómo un río se regeneraba por medio de un remolino en su superficie. Observó que los insectos y ciertos reptiles pueden sostenerse en el agua por esta membrana viscosa de tensión superficial. Observó cómo los salmones se mueven contracorriente casi sin esfuerzo, aprovechando esta tensión de remolinos gracias a la forma de torpedo de sus cuerpos. Llegó a la conclusión que estas presiones balanceadas no solo se producen en el agua, sino que también en el aire como un tornado de aire caliente y aire frío que aprovechan las aves para impulsarse sin ningún esfuerzo de trabajo. Estos remolinos y tornados son causados por la polarización electromagnética del espectro en emisión o absorción. Él llamó agua viva a este estado, que solo se encuentra en manantiales bajo la tierra, y que el hombre tiene la capacidad natural de ubicar por medio de radiestesia para armonizar un lugar y hacerlo habitable. Este inventor revolucionario desarrolló toda una gama de arados de cobre y aparatos para la agricultura que no alteraban los nutrientes de la tierra por el uso de fertilizantes. Todo su trabajo se basaba en la implosión utilizando la misma dinámica coherente del corazón. El efecto del campo de indexación de simetría del toroide envuelto en espiral dorada creó los alfabetos sagrados, demostrablemente fenicio, hebreo, sánscrito, árabe, latino, cirílico y más. El músculo cardíaco basado en la geometría dodecaédrica de 7 simetrías es la letra flamígera que implosiona dándonos vida. La conjugación de fases en el cerebro es el umbral crítico, ya que la atención humana enfocada visualmente crea campos de carga para comprimir o descargar información. Además de la cualidad holográfica del cerebro, la corteza óptica es un holograma que se vuelve centrípeto y que tiende al orden. Cuando las simetrías del toroide del dominio del efecto de campo se autorreflejan, aprenden a conjugar fases, o sea, graban memorias eléctricas mediante resonancias, sumatorias de las amplitudes de la onda. Esto pasa igual para la estructura atómica, o el Sol. Esto crea percepción estereoscópica mediante la conjugación de la proporción áurea en electroencefalograma y los toroides de dominio que visualiza implosionan cuando su secuencia de simetría se conjuga. Así se originan todos los alfabetos del mundo. En términos simples, en el alfabeto hebreo tenemos una espiral sobre una rosquilla, un ángulo en compresión de 137.5 grados, indexado por el giro del tetraedro. Perspectiva del tetracubo de 7 ejes del hebreo coronas o tajín. Centrarse en una letra hebrea en su cerebro hará que las rosquillas de plasma, que son su corteza óptica, se inclinen hacia ese ángulo de fase. Soplas esa rosquilla en tu cerebro y envías ese anillo de humo en ese ángulo de fase, ese vórtice, y los anidas correctamente. Los símbolos de la cristiandad, del Islam, Tao e hindú representan la autorregeneración de la espiral áurea y la recursividad de la naturaleza sagrada que trasciende esta dimensión. De esta manera una onda de pensamiento eléctrico simula la vida, siempre basado en la recursividad del giro indexado morfogenético de las ondas en implosión. De esta manera la psicofísica y la memoria epigenética quedó grabada en petroglifos a lo largo y ancho del mundo surgiendo mitos en común entre civilizaciones geográficamente aisladas.
El plasma de bioelectricidad que se genera en nuestros cuerpos también se genera en la atmósfera de la Tierra por estar presurizado, o sea, bajo dos condiciones opuestas de presiones masculino y femenino que se buscan para intercambiar posiciones a partir del principio sexual de la naturaleza. Orgón es análogo a orgasmo. Esto también se ve reflejado en la música, en el llamado temperamento igualado de Pitágoras que divide la octava en 12 semitonos iguales, dando forma así a las 7 notas. Al final vemos que se repiten los ciclos para simular todo lo que experimentamos en vigilia. Son las resonancias armónicas espirales y arquetípicas que cumplen la función de sincronizar todo en el universo en ciclos de ondas eléctricas de pensamiento y aparente movimiento. Es el éter inercial el punto de referencia por el cual estas ondas surgen y retornan eternamente. Al final todo se controla mediante presiones opuestas pero igualmente balanceadas. Esta es la verdadera ciencia que unifica todos los campos del conocimiento humano y esotérico.